¿Cómo se resuelve la ecuación diferencial de un péndulo? En este video te presentamos la solución numérica a un péndulo simple con resistencia al aire. Compararemos diferentes métodos numéricos y validaremos los resultados experimentalmente. Manos a la obra. Inicialmente la ecuación que nos piden solucionar es esta. Sin embargo, al aplicar la implementación y la conversión a un sistema de primer orden, con los valores reales observamos un comportamiento bastante irregular, fuera de lo esperado, lo que nos lleva a pensar que tal vez la ecuación estaba mal, y luego de hacer una pequeña investigación llegamos a una versión la cual dimensionalmente es correcta, dado que eso en realidad es por segundo al cuadrado. Eso coincide con 1 sobre segundo por 1 sobre segundo, sigue siendo reales por segundo al cuadrado, y eso también nos proporciona unidades de 1 sobre segundo al cuadrado por unidades adimensionales. Y al implementar esa nueva ecuación con los datos reales, si obtuvimos un comportamiento cercano a lo que se espera, teniendo en cuenta que para la consecución de la coeficiente de fricción C, se tuvo que aplicar el método del incremento logarítmico muy utilizado en física, el cual nos lleva, después de aplicarlo con los datos que tenemos de forma experimental, a que depende tanto de la masa como de la longitud del escenario. Entonces, para 0.5 metros, el coeficiente de la pelota fue de más o menos 7 por 10 a la menos 4, y para 0.2 metros fue de 1 por 10 a la menos 4, y para la tuerca en 0.5 metros fue de 1.5 por 10 a la menos 4, y para 0.2 metros la tuerca tuvo un coeficiente de más o menos 2.3 por 10 a la menos 5. En este experimento trabajamos con una pelota antiestrés y una tuerca, de 13 y 9 gramos respectivamente. Ambas colgaron de dos cuerdas de 20 y 50 centímetros, y usando cada cuerda se dejaron caer con ángulos iniciales distintos, entre los 45 y 60 grados, por lo que en total fueron 8 experimentos. Los ángulos los medimos utilizando Tracker, un software de análisis de video y modelado. Nosotros solo le indicamos el punto de conexión entre los objetos y las cuerdas, un sistema de referencia y las masas de los objetos. Él hizo el resto. Para comprobar la eficiencia de los métodos y cómo funcionan comparándolos unos con otros, implementamos en una misma figura los resultados que ofrecen según los datos que le podemos entregar a la ecuación, observando que para el paso de integración dado, que es un poco grande, Euler es el más inestable, los tres más robustos, como se espera, son un poco más coherentes con ellos mismos. Sin embargo, respecto a los resultados que se comparan con el software Tracker, podemos observar que realmente no son buenas aproximaciones, hasta los 5 segundos son aceptables, y Euler obviamente se desfasa bastante. Sin embargo, al ajustar un poco el paso de integración, ya tenemos algo más coherente. Y para el siguiente experimento tenemos algo también más o menos hasta la misma cantidad de tiempo fiel. Y para los que siguen, al menos con la pelota, se tiene como hasta los 4 segundos una buena aproximación, siendo Euler el que más se desfasa en general. Se puede ver también aquí el caso en el que la aproximación es un poco peor para la situación en la que se suelta a 41 grados con medio centímetro, ya que hasta los 3 segundos ya no funciona tan bien como una estimación a lo real. Ya para la tuerca se tienen resultados más coherentes. Tenemos, por ejemplo, que en el primer caso, hasta los 9 segundos es una aproximación fiel, a pesar de que Euler se desfasea un poco. Se puede apreciar que las gráficas son más coherentes entre sí con la tuerca, y que la segunda situación, hasta los 7 segundos, es una buena aproximación. Ya para el siguiente nivel, que es con 20 centímetros, la tuerca presenta un comportamiento errático por el tamaño de paso de integración h, el cual es tan grande que para esta escala dice que está ganando energía el sistema con el peor, que es Euler, y se incrementa su amplitud, mientras que para los otros que son más robustos se estabiliza en un punto, por lo que después de hacer el ajuste se obtiene algo mucho más coherente, remarcando la importancia de este valor y mostrando que, aunque son más parecidas entre sí, no tienen por qué ser una mejor estimación. Dura hasta 3.5 segundos y de ahí en adelante ya no son coherentes los valores entre sí. Y esto es lo que ocurre para el último experimento con la tuerca, que hasta los 4 segundos es fiel a lo que se muestra con el software de Tracker.
En este preciso momento les quiero hablar sobre los errores relativos. Utilizamos como referencia siempre el método de Euler. Entonces, en este primer caso podemos notar que el error relativo entre Euler y BDF es el más grande. Además, parece aumentar con el tiempo. En el segundo experimento, resulta que ocurrió la misma tendencia más o menos a partir de un segundo, pero los errores son menores comparados con el primer experimento. Y en este sigue dominando el error respecto a BDF. En el tercer experimento resulta que la forma cambia un poco, incluso me atrevo a decir que parece una normal, una forma curiosa, que no tiene nada que ver probabilidad en este caso, y que RK45 tuvo la diferencia más grande durante los 6 y 8 segundos. Para el cuarto experimento, resulta que el error más grande lo tuvo RK45 y fue por poco, porque esta vez BDF tuvo un error bastante considerable. Para el quinto experimento, resulta que nuevamente tiene esta forma que parece una normal y que la diferencia en general fue mayor para RK45 y algunos valores tuvieron como una diferencia más grande con BDF. Para el sexto experimento resulta que también comenzó a aumentar el error con el tiempo, más o menos a partir de 3 segundos parece más considerable. Y en principio tiene más diferencia BDF, pero después de los 6 segundos, nótese que termina predominando RK45. Para el séptimo experimento, otra vez tiene una forma un poco rara y hay un error pequeño antes de los 4 segundos y luego para ciertos valores discrepa especialmente para un valor. Nótese que aquí es el verde, acá el azul, acá el naranja y es solamente con uno, no con todos al mismo tiempo. Es algo curioso. Y para el último experimento resulta que para antes de los 4 segundos también hay un porcentaje bajo de error y luego sí se puede apreciar bastante la diferencia por igual, esta vez entre los 3 métodos, pero siendo más notoria la diferencia para RK45. Ahora finalmente les quiero hacer una comparación de los errores relativos entre los métodos y el resultado experimental en el primer experimento. Nótese que acá el error relativo para RK45 tuvo el valor más bajo, que BDF y LSODA se le acercaron, entonces realmente RK45 tuvo el menor error por poco. Y Euler tuvo el más alto. Aquí también es importante resaltar que los errores tienen estos porcentajes tan altos debido al problema de que las diferencias eran pequeñas, entonces cuando nosotros restamos números pequeños nos dan números más pequeños y luego lo dividimos entre números pequeños, entonces terminamos teniendo unos porcentajes supremamente grandes y eso se puede corregir aumentando la tolerancia. Nosotros en este caso decidimos dejarla de 1 y por eso se ve así. Si la hiciésemos más pequeña, entonces los valores se disparan todavía más y si se reducen también, y si se aumenta la tolerancia, los errores disminuyen. Entonces, si la tolerancia aumenta, los errores disminuyen, pero si la tolerancia disminuye, los errores aumentan. Hubo factores que tuvieron un significativo impacto en los experimentos. El primero fue el factor de amortiguamiento. Tiene todo el sentido del mundo que entre más grande sea el coeficiente de amortiguamiento, menor sea el periodo y la amplitud debido a que el viento le realiza mayor oposición a los péndulos. En métodos numéricos podemos expresarlo como que la ecuación se estabiliza más rápido, como vemos en estas gráficas. Bien, podemos concluir en que el valor de h como paso de integración es un valor bastante escalable dependiendo de la situación en la que se presenta la ecuación diferencial. Por ejemplo, para las dimensiones de la pelota a esa distancia, tenemos que realmente no es algo tan malo el 0.01 como paso de integración, para los métodos más robustos por lo menos. Sin embargo, para la tuerca a 20 centímetros sí es bastante mala esa elección como paso de integración, ya que puede generar problemas como el que estamos viendo, que genera una lectura bastante errónea por el mero hecho de que está ganando amplitud en el ángulo, y ajustando h a un valor más pequeño es que se consigue una respuesta coherente de los métodos. Bien, cabe destacar que el día en que se llevó a cabo el experimento de todo lo que se evalúa, hubo bastante viento, lo cual pudo afectar
a la implementación de este modelo que nos presenta la ecuación diferencial y que tampoco se tiene en cuenta el momento de rotación que tienen los objetos cuando se dejan caer, lo cual puede afectar la fricción del aire. Y ya para hablar del análisis de los propios métodos, podemos decir que BDF es como un Euler hacia atrás de orden superior. Es un método implícito y de multipaso, mientras que LSODA, que viene de Fortran, es un método adaptativo que se parece mucho a un predictor corrector, que también implementa métodos Adams en su algoritmo y va supervisando según los datos que va obteniendo. El mejor método es realmente difícil de discernir. Puede que Euler explícito sea el mejor en cuanto a la implementación a gran escala gracias a su sencillez, pero para robustez y precisión puede recomendarse más Runge-Kutta, que tuvo siempre un menor margen de error y mayor fiabilidad al graficar, a pesar de que el paso de integración no fuera tan pequeño. BDF y LSODA se comportan bastante similar, no resultaron tan eficientes como Runge-Kutta, pero fueron capaces de mantener una respuesta más coherente que Euler explícito. Finalmente, podemos concluir que las aproximaciones generales fueron buenas a cortos intervalos de tiempo, no mayores a 9 segundos en el mejor caso. También que el método Runge-Kutta tuvo el mejor comportamiento, es decir, más estable, incluso con la comparación del primer experimento. Asimismo, concluimos que la H debía adecuarse según el periodo de oscilaciones y que hallamos valores C adecuados porque la atenuación para la amplitud fue muy parecida a la experimental.